Ya la bolilla 12, ¿verdad? La unidad 12. ¿Es así? Bueno, vayamos por los bienes públicos, ¿sí? Habíamos visto en lecciones anteriores y también habíamos visto en derecho político de que el Estado tiene dos tipos de bienes, ¿sí? Hay bienes del dominio público y hay bienes del dominio privado del Estado, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de los bienes públicos. Sus clases, dice nuestro Código Civil vigente, contempla solo dos clases de bienes públicos, los que denomina bienes del dominio público, los afectados por el servicio público, artículo 1898 del Código Civil, y los bienes del dominio privado del Estado, artículo 1900 del Código Civil, los no afectados por el servicio público. Ya habíamos explicado en varias situaciones que los bienes del dominio público son aquellos bienes que pertenecen al Estado o a las municipalidades y están destinados al uso y goce de toda la población sin necesidad de una autorización. Y los bienes del dominio privado son aquellos que pertenecen al Estado, pero no están destinados al uso y goce de toda la población, al menos sin una autorización, ¿sí? Bueno, vamos por el dominio público. Tienes el dominio público, dice, son los afectados al uso y goce directo de todos los miembros de la comunidad. La característica fundamental de estos bienes es la de su afectación al uso común, como habíamos dicho. El punto 3 dice dominio público por su naturaleza y por su destino. Las cosas son del dominio público por su naturaleza o por su destino. ¿Cómo son o cuáles son las características de los bienes del dominio público que son puestos a disposición de toda la comunidad o para el uso común por su naturaleza? ¿O qué significa que por su naturaleza esté dispuesto para el uso y goce de toda la población? Significa que por sus condiciones naturales ciertas cosas se prestan o son aptas para el uso común, por cuya razón se les confiere la calidad jurídica de dominio público, como por ejemplo los ríos, los cauces de los ríos, el mar territorial, etcétera, ¿sí? El semestre que viene van a tener derecho marítimo y ahí van a hablar de lo que es la división de los mares, ¿sí? Nos van a hablar del mar territorial, van a hablar de la zona contigua, van a hablar de la zona económica exclusiva y luego van a hablar de lo que se llama el alta mar. Pero eso vamos a dejar para marítimo para el año que, o sea, para este semestre que viene, para el séptimo semestre. Bueno, por su destino se tratan de cosas que bien pudieran ser de apropiación privada, como la suerte de tierra ocupada por una calle o una plaza que en nada se diferencia de la perteneciente a propietarios privados, ¿sí? Entonces los bienes también pueden distinguirse, los bienes públicos pueden distinguirse también por su destino, o sea, la afectación al servicio público. Punto 4, afectación de bienes al dominio público. Afectación es el acto de poder público, constitucional, legislativo o administrativo por el cual se destina una cosa o bien al uso común. Puede ser de carácter general o puede ser de carácter especial. Es general cuando se afecta al uso común toda una categoría o clase de cosas o bienes como las islas o todas las aguas que corren por cauces naturales, ¿sí? Se refieren a arroyos y ríos en este caso. Es especial cuando la afectación recae sobre una cosa determinada, como los campos comunales de las municipalidades reservados al uso de los habitantes de ese municipio, ¿sí? Este tema también ustedes van a tocarlo en derecho agrario, cuando estén en el último semestre, cuando ya estén a punto de irse de la carrera, cuando estén a punto de terminar o de egresar, ¿sí? Los campos comunales son aquellos campos que pertenecen a los municipios de donde se encuentran y están destinados al uso y goce de todos aquellos habitantes de ese municipio, ¿sí? Para que ellos puedan llevar allí sus animales a pastar, a brevar o a tomar agua, ¿sí? A eso se le llaman campos comunales. Vamos un poco más abajo. La afectación puede producirse, de hecho, cuando no han sido afectados por un acto concreto del poder público. Ejemplo, una franja de tierra que es usada en común como calle o como camino. Afectación de bienes de propiedad privada.
si la cosa que se pretende afectar al uso común no pertenece al dominio privado del Estado o de la municipalidad, sino a propietarios privados, es preciso proceder previamente a su expropiación. ¿Sí? ¿Y cómo es, o qué es la expropiación? La expropiación es una facultad conferida al Estado para poder privar a los particulares de sus bienes muebles o inmuebles por razones de utilidad pública o interés social. ¿Sí? Y eso está determinado en el artículo 109 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 109 de la Constitución? Nos dice, o sea, el artículo 109, para empezar, nos garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Sí? Nos dice el artículo 109 que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causas de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. ¿Sí? Entonces, si la pregunta es si los bienes de dominio privado de los particulares pueden ser afectados al uso común o al servicio público, sí pueden ser, siempre y cuando estos sean previamente afectados a través de lo que se llama la expropiación. ¿Qué es la expropiación? Es la facultad conferida al Estado para poder privar a los particulares de sus bienes muebles o inmuebles por razones de utilidad pública o interés social, bajo una justa y previa indemnización, siempre, siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos consagrado en el artículo 39 de la Constitución de que toda persona tiene derecho a una justa y adecuada indemnización por los daños que pudiere ser objeto por parte del Estado. Bueno, uso normal. Los particulares tienen iguales derechos al uso normal conforme a la propia naturaleza o destino del dominio público. Ejemplo, sacar agua o abrevar, que ya habíamos dicho que es el acto de llevar al ganado a tomar agua en las aguas públicas. Transitar por las veredas de las calles. El uso normal no requiere, en principio, de permiso administrativo, pero a medida que crece la población y el tráfico en las vías de comunicación, se extiende y se hace cada vez más rigurosa la reglamentación, que incluye las exigencias de registro de conducir, patente de navegación, etc. Para el uso extraordinario de los mismos se requiere de la previa autorización o permiso administrativo. Vamos un poco más abajo para hablar de la ocupación y concesión. Todo uso especial de la utilización común y normal de las cosas del dominio público requiere permiso de las autoridades administrativas competentes, sea esta estatal o municipal. Ocupación precaria del dominio público. La ocupación precaria del dominio público son las que son realizadas por los kioscos en las plazas públicas, los surtidores de combustibles y estaciones de servicios en las veredas de los caminos, represas en las aguas públicas. La ocupación se justifica solamente en cuanto contribuya al mejor uso y cumplimiento de la propia finalidad del dominio público. De ahí su carácter precario y la revocabilidad del permiso sin indemnización como consecuencia de tal precariedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que su existencia o su autorización o concesión dependen exclusivamente de que continúe la necesidad de una explotación regular de esa franja de dominio público. Concesión de carácter más permanente es la utilización del dominio mediante concesión. En la concesión de servicio público existe generalmente no solo otorgamiento de la facultad propia de la administración para explotar el servicio, sino también para ocupar las cosas del dominio público en la medida necesaria para ese fin. Características jurídicas. Vamos un poco más abajo. Características jurídicas. Consecuencia directa de la afectación de los bienes del dominio público al uso común es su inajenabilidad. ¿Qué quiere decir inajenable? Quiere decir que no se puede hacer ajeno al Estado algo que le pertenece. ¿Sí? Entonces, el acto de enajenar es el acto por el cual una persona hace o realiza actos jurídicos sobre los bienes de su propiedad y lo vuelve ajeno. ¿Sí? Y esa enajenación se puede hacer a título gratuito u oneroso, ¿sí? Pero acuérdense que los bienes del dominio público tienen características especiales como las de ser
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Bueno, son bienes que están, como dijimos, fuera del comercio. La inajenabilidad puede ser considerada absoluta en cuanto a los bienes públicos por su naturaleza y solo relativa respecto de los que son por su destino, pues estos últimos pueden ser enajenados previa desafectación, ¿sí? Para que puedan ser enajenados, entonces, ciertos bienes del dominio privado o público del Estado deben pasar por un proceso de desafectación. En la inajenabilidad están implícitas la imprescriptibilidad. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Quiere decir que no son susceptibles de la adquisición por el transcurso del tiempo, ergo o el famoso usucapión, ¿sí? Acuérdense que contra el Estado no se puede usucapir. Y también la inembargabilidad. ¿Qué quiere decir inembargabilidad o inembargable? Quiere decir que esos bienes no son susceptibles de garantizar alguna obligación del Estado o no pueden ser embargados en virtud de ciertos compromisos o ciertas obligaciones del Estado. Pues de lo contrario podrían ser apropiados por los particulares, apartándolos del destino que les ha dado la ley. Tampoco pueden sufrir servidumbre. Seguramente se acuerdan del derecho real de servidumbre, ¿se acuerdan? Es aquel derecho real en virtud del cual una persona que es la propietaria del bien concede a otro el uso y goce de ese bien en virtud de un contrato, ¿sí? Tolerando los usos propios que se le da en el caso de servidumbre, ¿sí? La servidumbre normalmente se constituye para una mejor explotación de un fondo dominante a través de un fondo sirviente, ¿sí? ¿Se acuerdan de la servidumbre? ¿Sí? Servidumbre de vista, servidumbre de paso, servidumbre de acueducto, ¿sí? Bueno, vayamos un poco más abajo, ¿sí? Profe, ¿Sí? profe, no entendí muy bien esa parte. Contra el Estado no se puede hacer servidumbre, ¿eso es lo que dijiste? No, no, no. El Estado puede realizar servidumbres, eh, puede realizar servidumbres activas, ¿sí? Él puede realizar servidumbres activas. Pero nosotros, los particulares, no podemos pretender un derecho real de servidumbre sobre los bienes del dominio público o privado, ¿sí? Pero el Estado sí puede realizar derechos reales de servidumbre, como por ejemplo, ustedes cuando van al interior ven esos enormes torres que están atajando los cables de alta tensión que vienen de nuestras hidroeléctricas. Esas son servidumbres que pasan, por eso justamente fue mi pregunta, profe, porque yo Sí, recuerdo algo de la clase, sí, sí. que el El Estado, Estado sí, sí, el Estado lo que hace es esos terrenos donde están ubicados esas torres donde pasan esos cables de alta tensión, esas líneas de conexión, están bajo la modalidad de servidumbre. ¿Sí? El Estado está pagando porque esas torres estén allí y también el propietario de ese inmueble no solamente tiene que soportar la carga de que él no puede utilizar ese espacio porque está ahí la torre, sino que también tiene que soportar ciertos actos complementarios a esa servidumbre. Por ejemplo, ellos tienen que tolerar que los técnicos de la ANDE ingresen a su propiedad para realizar los mantenimientos correspondientes y todas esas cosas, ¿sí? Pero la servidumbre en este caso es a favor del Estado, no en perjuicio del Estado, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, vayamos un poco más abajo. Derecho y jurisdicción correspondiente. El derecho que les rige es el derecho administrativo. ¿Sí? Estamos hablando de los bienes del dominio público y bienes del dominio privado. ¿Sí? ¿Cuál es la jurisdicción competente y el derecho aplicable a los bienes del dominio público? Es el derecho administrativo. La jurisdicción competente para todas las cuestiones que surjan del ejercicio del poder público y los derechos de los particulares, tanto del uso normal de la ocupación el uso normal como la ocupación es el contencioso administrativo. La administración resolverá todas las cuestiones en la instancia administrativa, pero para proceder compulsivamente a una desocupación, a un desalojo, por ejemplo,
la administración tendrá que recurrir a los tribunales por la vía de la acción de desalojo. ¿Sí? Acuérdense que la acción de desalojo es una acción especial que está contemplada en el artículo 629 del Código Procesal Civil. La acción de indemnización de los particulares por daños causados por la mala conservación del dominio público, obligación a cargo del Estado y de las municipalidades, compete también a la jurisdicción contencioso-administrativa, previo requerimiento en la instancia administrativa. ¿Sí? Pero vamos a suponer en el caso de que nosotros queramos accionar contra el Estado por las malas condiciones en que se encuentran las rutas de nuestro país y que hoy día, como en el caso de la ruta 8, ya se ha cobrado varias vidas en un tramo de esa ruta. Sí, y primero tenemos que agotar las instancias administrativas, ¿sí? Ese es el recurso de reconsideración jerárquico, compañía, y después recurrir a lo contencioso administrativo, ¿sí? Bueno, régimen de ciertos bienes del dominio público, dice, enumeración de los bienes, ¿sí? Enumeración de los bienes. Dijimos que la enumeración de los bienes, tanto del dominio público como del dominio privado, están en el artículo 1898 y 1900 del Código Civil, ¿sí? Bueno, y también tenemos que hablar de las aguas públicas, ¿sí? Cuya inclusión en el dominio público tiene importancia especialísima, no solo por lo avanzado que fue su régimen para la época de su adopción, sino porque hasta el presente sigue siendo lo fundamental del régimen de las aguas en nuestro país, ¿sí? Expresa textualmente el artículo 1 de la Ley 2559 del año 2005, que modifica el inciso B del artículo 1898 del Código Civil. Nos dice esa ley, el artículo 1 de la Ley 2559/2005, que los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales y estos mismos cauces, así como las aguas subterráneas, los ríos y sus cauces, se refiere a aguas navegables. Las aguas que corren por causas naturales se refiere a los ríos no navegables, ¿sí? Esos corresponden al dominio público del Estado. Bueno, artículo 1898. En el artículo 1898 están enumerados los bienes que son del dominio público del Estado, ¿sí? Nos dice que son bienes del dominio público del Estado a las bahías, puertos y ancladeros, los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales y estos mismos cauces. ¿Sí? ¿Me permiten un segundito? Tengo una llamada. Bueno, estábamos haciendo la enumeración de los bienes del dominio público eh, del Estado que están contemplados en el artículo 1898 del Código Civil. Y estábamos diciendo que son las bahías, los puertos y ancladeros, los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales y estos mismos cauces. Las playas de los ríos, entendidas por playas, las extensiones de tierra que las aguas bañan y desocupan en las crecidas ordinarias y no en ocasiones extraordinarias. Los lagos navegables y sus alveos, los caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas para utilidad común de los habitantes. Por su parte, el artículo 1900 establece cuáles son los bienes del dominio privado del Estado.
Nos dice que son bienes del dominio privado del Estado las islas que se formen en toda clase de río o lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares. Los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueño, los minerales en estado sólido, líquidos y gaseosos que se encuentren en estado natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas, ¿sí? Esto directamente vinculado a lo que establece el artículo 112 de la Constitución Nacional, ¿sí? De los bienes del dominio público. Los bienes vacantes o mostrencos y lo de las personas que mueren intestadas o sin herederos. Según las disposiciones de este código, habla de las disposiciones del Código Civil en el libro quinto de las sucesiones por causa de muerte. Los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior o no afectados al servicio público. El Código Civil no incluye entre los bienes del dominio público el espacio aéreo, sin embargo, debe ser considerado como tal las condiciones siguientes. Vamos un poquito más abajo, ¿sí? Bueno, ¿a qué le llamamos espacio aéreo? Enseguida, o en el octavo semestre, creo que vamos a dar también aeronáutico, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de lo que es el espacio aéreo. Espacio aéreo municipal es el que se extiende, por ejemplo, sobre las calles, las plazas, parques, etcétera, también denominado espacio público municipal. El Estado tiene de manera general soberanía sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio que incluye las aguas jurisdiccionales. Esto es en virtud de lo que establece el artículo 1 del Código Aeronáutico. Competencia en materia de dominio público. Para los principales bienes del dominio público, las disposiciones vigentes son las siguientes. La reglamentación de tránsito en las calles y caminos dentro del radio urbano es competencia de la municipalidad. La vigilancia y ejecución del respectivo reglamento está a cargo de la Dirección Municipal de Tránsito y la aplicación de sanciones por contravención en la capital al Juzgado Municipal de Faltas. En materia de rutas y caminos nacionales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene competencia para la ejecución del Reglamento General de Tránsito por intermedio de la Policía Caminera. Hoy día ya no se llama Policía Caminera, acuérdense de eso, se llama Patrulla Caminera, ¿sí? Se llama Patrulla Caminera y ya no existe un Reglamento General de Tránsito. Existe una Ley Nacional de Tránsito que es la Ley 5016/2014, ¿sí? Estamos para hacer las correcciones en sus materiales nomás. Bueno, tiene además intervención la Policía Nacional en materia de seguridad de las personas y de los bienes en las calles y caminos, aparte de la jurisdicción de los tribunales en la comisión de delitos. La Policía de los Ríos Navegables y sus riberas está a cargo de la Prefectura General Naval, ¿sí? No es la Prefectura General de Puertos, es la Prefectura General Naval, que tiene atribuciones para aplicar el Código de Navegación Fluvial y Marítima. La Administración Nacional de Navegación y Puertos tiene por objeto mantener la navegabilidad de los ríos y administrar y operar todos los puertos de la República. La reglamentación del uso del espacio aéreo para la navegación es el Código Aeronáutico y su aplicación en la instancia administrativa compete a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil con sus siglas DINAC, entidad autárquica con personería jurídica y patrimonio propio creada por la Ley 73 del año 90. Las relaciones de la DINAC, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, con el Poder Ejecutivo se mantendrán por medio del Ministerio de Defensa Nacional, ¿sí? A través del Ministro de Defensa Nacional. Desafectación es el acto del poder público, constituyente, legislativo o administrativo por el cual un bien del dominio público es excluido, es sacado del conjunto de bienes de uso común y pasa a formar parte del dominio privado. Solo pueden ser objeto de desafectación los bienes del dominio público por su destino, como ya dijimos, y no aquellos que lo son por su naturaleza. No requiere formalidad especial. Una autorización para enajenar equivale a la desafectación, pero la desafectación no equivale a la autorización para enajenar. El requisito esencial está en la competencia. La desafectación debe ser dispuesta por el mismo órgano que impuso la afectación o por aquel bajo cuya jurisdicción se encuentre el bien, ¿sí? Recordemos que los bienes de dominio público y privado pueden ser del Estado central o de las municipalidades. Pero
hay casos que constituyen un fundamento material imprescindible para el cumplimiento de una determinada finalidad administrativa y hacen parte del patrimonio administrativo. Vamos un poco más abajo. Hacen parte del patrimonio administrativo, generalmente son inmuebles, donde están asentados los hospitales, los locales escolares, teatros, etcétera. Pero también pueden ser muebles y valores, como por ejemplo armamentos y fondos públicos. Bueno, características jurídicas y reglas aplicables ya dijimos, ¿sí? Como los bienes del dominio público, los afectados al servicio público son inenajenables, imprescriptibles e inembargables, ¿sí? Acuérdense siempre de esas tres características, que los bienes del dominio público son inenajenables, imprescriptibles e inembargables. La inajenabilidad les viene de su afectación a los fines que la ley o su ordenanza les asigna. Tales bienes afectados al servicio público son insustituibles, que quiere decir que no se pueden cambiar uno por otro, y han sido creados para asegurar, mediante reglas jurídicas especiales, que son las de derecho administrativo, la continuidad y la regularidad de ciertas funciones que por alguna razón son consideradas imprescindibles. La protección del dominio público también se logra mediante el derecho penal, que considera delito la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier daño causado a ciertas cosas dominiales del Estado, como por ejemplo los archivos, los registros, la biblioteca, las señales de tránsito. Entonces, esos son considerados delitos contra el erario público o contra los bienes del Estado. La desafectación de estos bienes es común que se produzca con la extinción del servicio mismo. Bienes de dominio privado, patrimonio fiscal, pertenecen al dominio privado de la administración todas las cosas que, no teniendo una afectación especial, sirven para la realización de los diversos servicios a su cargo. Estos bienes los posee la administración al igual que los particulares, pero están sometidos a reglamentaciones y restricciones que son del derecho administrativo. Son algunos de los detallados en el artículo 1900 del Código Civil, ¿sí? Nos dice las islas que se forman en toda clase de ríos o lagos cuando ellas no pertenezcan a particulares. Los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueño, los bienes vacantes o mostrencos y los de las personas que mueren intestadas o sin herederos según las disposiciones de este código, los bienes del Estado que no sean del dominio público o que no estén afectados al servicio público. Precisiones acerca de la inenajenabilidad, prescriptibilidad y embargabilidad. Inalienables. La naturaleza jurídica de los bienes públicos impide que puedan, por su propia función o destino, ser objeto de actos de disposición alguna mientras dure su afectación. Son bienes que están fuera del comercio. La inenajenabilidad puede ser considerada absoluta en cuanto a los bienes que son del dominio público por su naturaleza, y solo relativa respecto a lo que son por su destino. Los bienes del dominio privado del Estado que no están afectados a algún fin pueden ser enajenados. Imprescriptibles, el derecho de propiedad sobre ellos no se extingue por el transcurso del tiempo. La prescripción es un modo de adquirir la propiedad sancionada por el derecho privado. En consecuencia, no puede ser aplicado a los bienes del derecho público, porque estos están, fuera del derecho privado. Todos los bienes fiscales y municipales son imprescriptibles. Por eso les repito la regla de que contra el Estado no se puede usucapiar. Inembargables. No pueden ser objeto de ejecución judicial ni susceptibles de sufrir embargos, hipotecas, expropiación, reivindicación, ni ser objeto de usufructo alguno. Sin embargo, la ley orgánica municipal, que hoy día es la 3966 del 2010, admite el embargo de bienes del dominio privado no afectados a servicios municipales, los que pueden ser objetos de ejecución si la deuda no es pagada. Normalmente esto sí siempre sale en el examen. Si la deuda no es pagada dentro de los 12 meses, ¿sí? Ojo con eso, dentro de los 12 meses
término relacionado con la ejecución del presupuesto municipal o la previsión de crédito para el pago, ¿sí? Entonces, ese punto donde menciona el plazo para ser considerada como objeto de ejecución una deuda no pagada por la municipalidad es la de 12 meses. Está allí en el texto, ¿sí? Marquen bien eso. Bueno, vamos un poco más abajo. Derecho y jurisdicción a tierras fiscales y municipales. Según el artículo 1900 del Código Civil, son bienes del dominio privado del Estado, los terrenos situados dentro de los límites de la República que carecen de dueños y que estén situados fuera. Perdón. Sigo con la lectura, tuvimos una pequeña interrupción aquí. Según el artículo 1900 del Código Civil, son bienes del dominio privado del Estado los terrenos situados dentro de los límites de la República que carecen de dueños y que están situados fuera del radio urbano municipal, ¿sí? Son conocidos normalmente como tierras fiscales, ¿sí? Conforme a la ley 1294, pertenecen a la municipalidad los terrenos sin dueños que estén situados en las zonas urbanas y suburbanas. Artículo 109, inciso B, tierras municipales. Derecho y jurisdicción competente. Los bienes del dominio privado se rigen, como su propio nombre lo indica, por el derecho privado. Consecuentemente, la jurisdicción competente en materia de bienes del dominio privado es la común ordinaria, a no ser que se trate de institutos de derecho administrativo, como es la adjudicación de lotes a los beneficiarios de la reforma agraria, regida por el estatuto respectivo, ¿sí? Bienes del patrimonio industrial son los yacimientos minerales indicados en el artículo 112 de la Constitución Nacional de 1992 y en el artículo 1900 del Código Civil. Nos dice que los hidrocarburos, minerales, o sea, los hidrocarburos, así como dice la Constitución, los hidrocarburos y todos los minerales en estado líquido, sólido y gaseoso que se encuentren en estado natural en el territorio de la República, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas. La explotación y aprovechamiento de estas riquezas se requerirán por la legislación especial de minas. Su régimen jurídico y la jurisdicción competente son las mismas que los bienes afectados a servicios públicos, con la diferencia de que no pueden ser desafectados sino por una reforma constitucional. Adquisición de bienes por expropiación, vamos un poquito más abajo. Ya habíamos hablado del tema de la expropiación y ya dijimos que la expropiación es un medio extraordinario para la adquisición de bienes para ser incorporados a cualquiera de las categorías que hemos estudiado como para otros fines. Está prevista en la Constitución, en el artículo 109, y nos dice que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia judicial. Pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Y en el artículo 116 podemos encontrar lo que son los latifundios improductivos. Nos dice el artículo 116 que la expropiación de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria será establecida en cada caso por ley y se abonará en la forma y plazo que la misma determine y debe ser declarada por ley en cada caso. Bienes inembargables del Estado, ley 1493 del año 2000. Esta ley, en el artículo 716, menciona los bienes del dominio público que son inembargables y nos dice que no se trabará nunca embargo sobre bienes y rentas, o sea, ganancias o beneficios económicos del Estado, de las entidades autárquicas o autónomas o de los departamentos y municipalidades, sobre la reserva monetaria, bienes y rentas que posee el Banco Central del Paraguay. Ahí terminó el artículo 2, la bolilla 12, perdón. ¿Sí? ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno. Ahora vamos a hablar de la lección 13, habla del derecho policial, ¿sí? Cuando hablamos del derecho policial, hablamos del derecho que tiene el Estado, la facultad que tiene el Estado de reglar, de regular y también de la de fiscalizar
la vida del ciudadano. Diversos conceptos de policía, ¿sí? El vocablo policía deriva del griego polis, ciudad. En la antigüedad clásica era el Estado. Poder de policía del autócrata en el llamado antiguo régimen en el que se comprendía todas las funciones estatales. Estado policía en la doctrina liberal individualista, por el cual únicamente se limita ciertas libertades con la intención de evitar que se dañen o se destruyan unas a otras, ¿sí? Eso nosotros le habíamos llamado el Estado gendarme en derecho político. Estado policial, a título de policía, el Estado interviene en todas las esferas de la vida individual y colectiva. Poder de policía, facultad constitucional del Poder Legislativo de reglamentar los derechos y las libertades consagradas en la Constitución. Función policial, la de los órganos administrativos llamados a ejecutar dichas leyes reglamentarias. Vamos un poco más abajo. La policía en el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, la policía hace parte del derecho administrativo, sometida como tal a la ley, sea esta la ley formal o la Constitución. No hay cabida en el Estado de Derecho para un poder de policía superior o anterior a la ley. Fundamento del derecho de policía en la Constitución. En tanto la Constitución consagra los derechos y las libertades, el derecho administrativo policial los reglamenta y limita. Aquella se presenta como teoría de las libertades y este como teoría del orden. Expresa el artículo 175 de la Constitución Nacional de 1992 que la Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo, el encargado de la seguridad interna de la nación, ¿sí? Llámese Ministerio del Interior. Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden público, legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes, ocuparse de la prevención de los delitos, ejecutar los mandatos de la autoridad competente y bajo dirección judicial investigar los delitos. Vamos un poco más abajo. La ley reglamentará su organización y sus atribuciones. El mando de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su cuadro permanente. Los policías en servicio activo no podrán afiliarse a partido o movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política. La creación de cuerpos de policía independientes podrá ser establecida por ley, la cual fijará sus atribuciones y respectivas competencias, donde eso en el ámbito municipal y en el de los otros poderes del Estado, ¿sí? Es por eso que existe la Policía Municipal de Tránsito, por ejemplo, en las municipalidades. Diferente situación jurídica de las personas y de los órganos policiales. Para las personas existen los derechos y garantías consagrados en la Constitución, aunque no estén reglamentadas por ley. La falta de reglamentación no podrá ser invocada para negar ni menoscabar ningún derecho o garantía, así como nosotros hemos visto en el artículo 45 de la Constitución. ¿Se acuerda? De los derechos no enunciados. Bueno, la Policía Nacional no tiene más atribuciones que las que les confieren las leyes reglamentarias. Prescribe la Ley Orgánica de la Policía que deberán ajustar el ejercicio de su función a las normas constitucionales y legales y fundará su acción en el respeto de los derechos humanos. Los derechos, garantías y la libertad de las personas son, pues, el principio y las reglamentaciones y limitaciones policiales que deben ser autorizadas por ley, la excepción. Materias de policía. En el Estado liberal, ¿sí? Un Estado en el cual tenemos o gozamos de amplias libertades, las materias de policía son muy restringidas, como por ejemplo la seguridad de las personas y de sus bienes. Pero esta seguridad es muy compleja en la actual sociedad moderna y se le requieren órdenes tan exigentes como la vida misma, tales como la preservación de las aguas y el aire contra las contaminaciones. El único poder que puede autorizar intervenciones de la policía es el legislativo, a través de las leyes respectivas, con las salvaguardas y limitaciones constitucionales. Algunas funciones de la policía son, ¿sí? No se refiere a la institución policial nada más, ¿sí?
sino que a todas las funciones de control, de supervisión y reglamentación que tiene el Estado. Bueno, algunas de las funciones de la policía son preservar el orden público legalmente establecido, proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades y de sus bienes, prevenir la comisión de delitos y faltas mediante la organización técnica, la información y la vigilancia. Expedir cédula de identidad, pasaporte, certificado de antecedentes de vida y residencia, solicitar la presentación de documentos de identificación personal cuando el caso lo requiera, detener a las personas sorprendidas en la comisión de delitos, dar cumplimiento a los mandatos judiciales, etc. El derecho policial que aquí se estudia es, como dijimos, genérico, ¿sí? No se refiere solamente a la institución, al derecho de policía como institución, sino que a todo el complejo acto de intervenciones que realiza el Estado en la vida cotidiana de las personas. El derecho policial, que aquí se estudia, como dijimos, es genérico, comprensivo del que rige en todas las materias, no solamente en las llamadas policía de seguridad, y las reglas que se tratan de establecer tienen la pretensión de ser válidas para todos los órdenes o especies de policías, ¿sí? Vamos un poquito más abajo. Caracteres del derecho policial, ¿sí? Caracteres del derecho policial se refiere a las notas distintivas, aquello que le caracteriza como derecho al derecho policial, ¿sí? El primero, el mantenimiento del orden. La finalidad del derecho policial no es preservar el ordenamiento jurídico general, sino una parte del mismo, la que atañe en forma directa e inmediata a la protección de la integridad física, la salud y los derechos fundamentales del individuo e intereses vitales de la comunidad. La perturbación del orden es el enemigo de la policía. El buen orden debe ser entendido como el establecimiento mediante obligaciones y prohibiciones en leyes y reglamentos. Carácter preventivo, a diferencia del derecho penal, que salvo raras excepciones, solo reprime daños causados. El derecho policial preferentemente previene y sanciona hechos no porque efectivamente causen daños, sino que porque pueden causarlos, ¿sí? Como por ejemplo la famosa exposición al peligro en el tránsito terrestre, ¿sí? Ahí no hubo un daño, sino que hay una posibilidad de que ocurra ese daño. El uso de la coacción o el uso de la fuerza. La coacción es la nota esencial del derecho en general, pero aparece en el derecho policial bajo una forma específica, no solo como amenaza, sino como la inminencia de su aplicación inmediata en caso de contravención de las disposiciones policiales. La autoridad aplica por sí misma las sanciones previstas sin recurrir a los tribunales. Incluso puede aplicar sin sumario administrativo previo cuando es de urgencia. El sumario se instruye tan pronto sea posible, debiendo quedar abiertas las vías para la defensa y juicio del afectado en todos los casos. Carácter negativo de las normas policiales. El carácter negativo de sus normas es en el sentido en que solo tratan de evitar daños mediante obligaciones y prohibiciones impuestas a los particulares y no promueven medidas para su bienestar o para el bien de la comunidad. Definición del derecho policial. El derecho policial es aquel sector del derecho administrativo que tiene por finalidad preservar, bajo amenaza de uso de la fuerza o de coacción inmediata, el orden legalmente establecido para la protección de las personas y de la comunidad. Fuentes del derecho policial. La Constitución Nacional, en primer lugar, ¿sí? En primer lugar, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional autoriza la reglamentación de derechos, establece garantías y también obligaciones. Leyes con disposiciones de carácter policial, ¿sí? Primero entonces la Constitución, luego las leyes de carácter policial, aquellas que engendran en sí seguridad personal, orden público, de sanidad, comercial e industrial, de monedas, créditos y bancos, etc. Y que designan al mismo tiempo los órganos de aplicación. Los reglamentos de policía que deben ser autorizados en la ley. Hoy día la ley orgánica policial es la ley 222 del año 93, ¿sí? Se llama Ley Orgánica de la Policía Nacional. ¿Por qué se llama así? Porque es la ley que crea y organiza estructural y jerárquicamente la institución de la Policía Nacional. Vamos un poco más abajo, actos de ejecución.
Actos de ejecución son los actos administrativos individuales regidos en todo acto por las reglas propias del derecho administrativo, especialmente en cuanto a las condiciones de regularidad y validez. Consisten en la aplicación de la ley o reglamento al caso concreto para una persona o grupo determinado de personas. Órdenes, actos imperativos que obligan directamente al destinatario, ¿sí? Puede darse a través del arresto, el allanamiento de domicilio. Vamos un poco más abajo. Permisos y autorizaciones, actos permisivos. ¿Por qué? Porque otorgan el permiso. Otorgan el permiso para la utilización, por ejemplo, de una franja de dominio público o municipal. Obligatorios en el sentido de que vinculan a terceros y a las autoridades en particular a la obligación de respetar el ejercicio del derecho protegido por el permiso. Derecho policial penal. En el derecho policial penal, la sanción más común es la multa, ¿sí? Lo primero que hace una institución del derecho administrativo al constatar de que has cometido una falta es aplicarte una multa, ¿sí? Una multa, una clausura de establecimiento, una inhabilitación o el comiso. ¿A qué se refiere a la multa? Aquí tenemos la definición de lo que es la multa. La multa es la sanción policial más habitual, como dijimos, ¿sí? Más habitual, que es lo primero que te aplica la autoridad administrativa cuando incurrís en la violación de alguna norma, es la multa, ¿sí? Por eso dice, es la sanción policial más habitual. Al respecto, la Constitución Nacional prescribe que no serán desmedidas, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos el principio de legalidad de los tributos y también de las sanciones establecidas en el artículo 44 y 179 de la Constitución Nacional, ¿sí? Comiso, a pesar de la prohibición constitucional de la confiscación de bienes, nuestra legislación admite el comiso, que es prácticamente lo mismo como pena accesoria de la privación o pérdida de instrumentos o efectos del delito de contrabando, o una infracción de carácter policial como la portación de armas sin permiso o la venta de artículos adulterados. La pena de comiso debe ser impuesta por el juez, no por la autoridad administrativa. Inhabilitación y clausura de establecimiento. Si la sanción es por infracciones policiales, compete a la autoridad administrativa aplicarlo, en tanto que si es pena por delito, compete al juez. Arresto. Aparte del arresto autorizado como medida preventiva durante el estado de excepción, no hay ninguna ley o reglamento que lo prescriba como sanción por infracciones de carácter policial. Incluso no lo contempla la ley 222 del 93, que es la ley orgánica municipal. La inhibición de encarar el arresto como sanción policial viene de la consideración constitucional que obliga a poner la detención a conocimiento del juez competente, digo bien, dentro de las 24 horas, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes del artículo 12 de la Constitución Nacional que habíamos estudiado varias veces? Coacción material. El uso de la coacción material o uso de la fuerza se justifica solo en los siguientes casos, ¿sí? No es que en todos los casos se puede utilizar la fuerza. ¿En qué caso se puede justificar entonces el uso de la fuerza? Cuando esta es o resulta de última ratio, es la última medida que queda, ¿no? Las otras han resultado ineficaces, entonces queda con la última opción es el uso de la fuerza. Cuando han resultado ineficaces todas las demás sanciones, vamos un poco más abajo. Cuando no hay otra medida adecuada que el uso de la fuerza, cuando intimado a que entregue el arma, el sujeto no se allane voluntariamente, ¿sí? Entonces no entrega el arma de forma voluntaria a pesar de que ha sido requerido varias veces para su entrega. Entonces allí la policía tiene la autorización constitucional y legal de utilizar la fuerza, ¿sí? Como legítima defensa de la propia autoridad y en favor de terceros, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos la legítima defensa consagrada en el artículo 15 de la Constitución Nacional, ¿sí? Sanciones concurrentes. Las sanciones de policía, como las administrativas en general, no se excluyen, sino que se complementan, ¿sí? Se pueden acumular con las de carácter penal y civil, como lo admiten uniformemente nuestros tribunales.
no se infringe la regla de la non bis in idem, el famoso de la famosa regla de la cosa juzgada, ¿sí? No juzgar más de una vez el mismo hecho, porque son de distinto orden y establecen y obedecen, digo bien, a finalidades distintas, que no se contrarian, sino que se complementan. Vamos un poco más abajo. Facultades discrecionales y regladas de la policía. Autorizar a una autoridad administrativa a dictar reglamentos de policía es concederle facultad discrecional para adoptar normas generales que considere convenientes para regular una determinada materia o actividad. Por la ley 222 de la Policía Nacional está facultada a dictar reglamentos y edictos para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con sus facultades regladas. Vamos un poco más abajo. Al dictar el reglamento y adoptar las normas generales que ha de aplicar, la autoridad administrativa queda vinculada a las facultades regladas que son sus propias normas, salvo las discrecionales que haya reservado expresamente para determinadas circunstancias. Limitaciones de la función policial. Cualquier disposición legal, reglamentaria, orden o medida de policía que contrarien la Constitución es nula y de ningún valor. No hay Estado de Derecho si la policía no respeta esta limitación fundamental. Otras limitaciones derivan de la propia esencia de la función policial, aunque no estén expresamente en la ley. La policía, de cualquier género que sea, no puede intervenir en la vida privada, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque nosotros tenemos el precepto constitucional, la garantía constitucional del artículo 33 que establece la inviolabilidad de la intimidad personal y familiar, ¿sí? Bueno, entonces la policía, de cualquier género que sea, no puede intervenir en la vida privada. La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública, ¿sí? Eso lo establece la Constitución Nacional en el artículo 33, cuando habla del derecho de la intimidad. La protección de los intereses y derechos de los particulares escapa a la competencia policial, que solo puede ampararlo contra agresiones materiales de terceros hasta tanto intervengan los tribunales. La policía no puede impedir el ejercicio legítimo de los derechos. Ejemplo, reunión pacífica, como lo contempla la garantía constitucional del artículo 32, ¿sí? ¿Se acuerdan? El artículo 32 que consagra la libertad de reunión y manifestación, siempre que ésta sea pacífica y con fines lícitos y sin armas. Las medidas de policía deben ser adecuadas y proporcionales a los hechos que trata de prevenir o reprimir. Queda prohibida a las autoridades policiales intervenir en modo alguno en luchas partidarias, simpatía por algún bando. Queda prohibido discutir con los detenidos o mortificarlos con epítetos, contestar sus injurias verbales. Vamos un poco más abajo. Poder de policía. Derecho policial. Poder de policía, diferencia. El derecho policial es parte del derecho administrativo que tiene por finalidad preservar, bajo amenaza de coacción inmediata, el orden legalmente establecido para la protección de las personas y de la comunidad. Poder de policía es la potestad de ejecución de los actos administrativos individuales autorizadas por la ley o reglamentos administrativos. Es la capacidad de aplicación de la ley. Diferencia, el derecho policial estudia la delimitación del ámbito jurídico de las funciones policiales dentro del derecho administrativo, en el cual se halla inserto. Mientras el poder de policía se trata de aplicar, o el poder de policía trata de aplicar las reglas en el ámbito fáctico, en las circunstancias de hecho, en las materias llamadas de policía. Lección 14 habla de los contratos en la administración. Aplicación del derecho privado en la administración pública. ¿Alguna duda o consulta de la bolilla que acabamos de pasar de la 14? Están todos muy callados. Bueno. Bolilla 15, vamos a hablar de los contratos en la administración y vamos a hablar de la aplicación del derecho privado en la administración pública, ¿sí? Esta bolilla, para que ustedes entiendan mejor, tuvieron que haber tenido ya contratos, pero ahora recién van a tener contratos este semestre, ¿sí?
van a tener una materia que se llama contratos, ¿sí? Bueno, y acá nosotros nos estamos adelantando un chiqui porque vamos a decir los mismos principios, las mismas reglas del derecho común en los contratos se aplican en el derecho público, en el derecho administrativo y prácticamente sí, prácticamente sí. Bueno, la administración pública recurre a la aplicación del derecho privado cuando los medios jurídicos que éste ofrece son más idóneos para la consecución de sus fines que los de su propio derecho, que es el administrativo. Esta aplicación la pueden hacer el Estado y las municipalidades en el carácter de personas jurídicas que les atribuye el Código Civil, ¿sí? Sí, vamos a ver ahora en dónde es que el Código Civil les atribuye la cualidad o calidad de personas jurídicas, que es el artículo 91 de la Constitución, del Código Civil, perdón. Y los entes descentralizados en el mismo carácter del que están investidos en sus respectivas leyes orgánicas. Nos pregunta, ¿existen contratos en la administración que no sean del derecho privado? Existen dentro del género de los contratos de la administración una especie que se ha dado en llamar contratos administrativos, que se rige en parte por normas del derecho administrativo y la jurisdicción que le corresponde será el contencioso administrativo. Pero estos llamados contratos administrativos se rigen también en parte por el derecho común. Y a su vez, los contratos que dentro de la administración se rigen por el derecho común, que no pueden separarse totalmente del derecho público, pues son celebrados por entes estatales, ¿sí? Entonces hay contratos administrativos, pero que no solamente utilizan normas del derecho administrativo, sino que también normas del derecho privado, o sea, se complementan. Bueno, actos administrativos unilaterales y no contratos, ¿sí? Recordemos que nosotros le llamamos contrato. ¿Por qué se llama contrato? Porque es un trato entre dos o más personas, ¿sí? Se llama consentimiento porque es el sentir de dos o más personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el consentimiento? Es la voluntad libremente expresada. Entonces, se habla de un acto jurídico o administrativo bilateral, cuando genera derechos y obligaciones para ambas partes o para todas las partes, ¿sí? Pero, sin embargo, nosotros vimos en el derecho administrativo que casi todos los actos administrativos realizados por la administración son de carácter unilateral, ¿sí? Y algunos nada más son de carácter bilateral o consensual. Bueno, actos administrativos unilaterales y no contratos. Dice, existen ciertos actos administrativos calificados como contratos que son evidentemente unilaterales y no bilaterales o contractuales. Ejemplos, permisos, licencias o concesiones. En estos casos no existe el acuerdo de voluntades como dijimos recién. Eso se llama consentimiento. Tampoco son contratos los actos administrativos por los cuales se conceden exoneraciones fiscales y otras ventajas, por faltarles el nexo causal de las prestaciones y la bilateralidad, como dijimos. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes identifiquen. Yo sé que ustedes ya saben, pero de memoria lo que es bilateral y unilateral, porque han visto en obligaciones 1 que se trata de hechos y actos jurídicos y también en obligaciones 2. ¿Sí? Ustedes saben perfectamente distinguir entre actos bilaterales y unilaterales. ¿Sí? Bueno. A ver, un ratito. Bueno, actos administrativos unilaterales y no contratos es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Ahora hablamos de la enumeración de los contratos administrativos típicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir contratos administrativos típicos? Aquellos contratos celebrados que están regidos, que están establecidos dentro del derecho administrativo, ¿sí? Los contratos que generalmente son considerados contratos administrativos son, por ejemplo, función pública o empleo público, ¿sí? ¿A qué le llamamos función pública o empleo público? La función pública o empleo público es una relación que existe, una relación de empleo, de subordinación del sujeto particular respecto al Estado, por la cual cumple funciones asignadas al órgano o institución, sin tener en cuenta la jerarquía, importancia o responsabilidades del cargo que ocupe, ¿sí? Entonces, la función o empleo público es típicamente del derecho administrativo, ¿sí? Típicamente del derecho administrativo porque solamente se puede dar entre
el Estado y algún o de que otro particular, ¿sí? Y eso no depende, no es que le dice, vos querés ser funcionario público, por ejemplo, ¿sí? Sino que de repente sale un acto administrativo que lo nombra o que lo contrata. Bueno, concesión de servicio público es el contrato por el cual el Estado encomienda a una persona física o jurídica, privada o pública no estatal, la prestación de un servicio público bajo determinadas condiciones objetivas, subjetivas y temporales. La labor se retribuye con el precio o tarifa pagado por los usuarios, como por ejemplo el transporte público. Implica a favor del concesionario una delegación de las respectivas facultades por parte de la administración pública, ¿sí? Entonces ahí tenemos muchos ejemplos de eso, como por ejemplo el transporte público, tenemos la concesión de las rutas a rutas del este por 30 años y que ahora está causando roncha entre muchas personas usuarias del servicio. ¿Sí? Hay muchas personas que se están manifestando, que no están queriendo pagar la tasa del peaje porque lo consideran inconstitucional. ¿Sí? ¿Por qué consideran inconstitucional la tasa del peaje? Porque las tasas del peaje fueron creadas a través de un decreto presidencial, ¿sí? Antes de la vigencia de la Constitución de 1992. Y nosotros sabemos que a partir de la vigencia de la Constitución de 1992, todas aquellas normas o disposiciones contrarias a esta Constitución quedan anuladas o derogadas, ¿sí? Y por tanto no puede subsistir la concesión de un servicio público que fue otorgada o fue creada, o una tasa, un tributo que fue creado a través de un decreto y no a través de una ley, ¿sí? Si ustedes se fijan, en el artículo 179 de la Constitución nos dice que los tributos, cualquiera sea su denominación o naturaleza, serán creados exclusivamente por ley, ¿sí? Y por eso es que rige el adagio latino, nullum tributum sine lege. No existe tributo sin ley. Bueno, implica entonces a favor del concesionario una delegación de las respectivas facultades por parte de la administración pública. Otra forma u otro contrato típico de la administración está dada por la obra pública. Es una obra artificial, o sea, ¿qué es una obra pública? Es una obra artificial, producto del trabajo humano, y uno de los medios de realizarla es a través del contrato de obra pública, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra enorme e importante obra pública y el superviaducto, que es un embudo más grande que cualquier cosa. Suministro. Contrato de suministro también es un contrato típico del derecho administrativo. El derecho de suministro es el contrato realizado entre el Estado y una persona física o jurídica, en virtud del cual la persona física o jurídica, se encarga por su cuenta y riesgo y mediante una remuneración pagada por la administración de proporcionar prestaciones mobiliarias. Luego tenemos otro contrato típico de la administración que es el empréstito público, ¿sí? El empréstito público. ¿Qué es el empréstito público? Es el uso del crédito público por parte del Estado. ¿Sí? El Estado, en virtud de la ley 1535/99, artículo 40, donde está la definición, está facultado a utilizar el crédito público o obtener o a percibir o a captar recursos económicos de entidades públicas, privadas, nacionales o internacionales, ¿sí? Eso mismo está establecido también en el artículo 178 de la Constitución Nacional, que habla de los recursos del Estado. Y en la última parte de ese artículo, el 178, nos dice que el Estado puede obtener recursos económicos a través del empréstito público nacional o internacional, ¿sí? Bueno, el Estado entonces obtiene recursos financieros destinados al cumplimiento de sus fines. Esos recursos financieros se obtienen a través de la emisión de valores, títulos generalmente al portador. Cuando se emiten títulos al portador, se llaman títulos, valores o los famosos bonos soberanos del Estado, ¿sí? Bonos soberanos del Estado, que devengan intereses y que se cancelan en determinadas condiciones, ¿sí? Cuando el Estado paga su deuda y amortiza capital e intereses, eso se llama servicio de la deuda pública. Discusión de las notas distintivas atribuidas a los contratos administrativos. Los caracteres distintivos, como dijimos, que generalmente son atribuidos a los contratos administrativos, son
son en participación de una persona pública en el contrato, ¿sí? Entonces, ¿cómo se identifica fácilmente un contrato administrativo? Porque una de las partes es una persona pública, ¿sí? Es una institución pública. El objeto, el contrato se relaciona con un servicio público. Interés público, la razón de ser de estos es la de satisfacer las necesidades públicas o las necesidades colectivas, ¿sí? Con ese fin son realizados estos contratos. Finalidad, finalidad propia de la administración pública, o sea, la satisfacción de necesidades públicas, ¿sí? Si les preguntan en alguna materia, finanzas públicas, por ejemplo, les preguntan, ¿a qué es lo que se le llama necesidades públicas? ¿Sí? Y las necesidades públicas son aquellas exigencias cotidianas que se presentan por el hecho de la vida en forma de sociedad, ¿sí? Nosotros vivimos en sociedad y eso genera necesidades públicas, ¿sí? Y cuando tenemos necesidades personales se llaman necesidades individuales, ¿sí? Bueno, vamos más abajo. Desigualdad de las partes, sí. Otra nota distintiva de los contratos administrativos es que existe una total desigualdad entre las partes. Una de ellas, la administración, una persona de derecho público, una institución pública, establece las condiciones del contrato, ¿sí? O sea, el Estado es el que pone las condiciones. Él es el que, si va a llamar la licitación, el Estado o la institución del Estado es la encargada de elaborar su pliego de bases y condiciones, ¿sí? Ella es la que publica, ella es la que después recibe los sobres cerrados, ella es la que revisa, abre esos sobres y hace la calificación de cuál es la mejor oferta, ¿sí? Todas esas etapas son totalmente unilaterales, solamente es bilateral cuando se perfecciona el contrato, cuando se firma el contrato entre la parte adjudicada y la institución que llama a licitación. Bueno, desigualdad de las partes entonces, una de ellas, la administración, establece las condiciones del contrato y el contratante particular no hace más que aceptarlas. Contenido complejo, reglamentario y contractual, ¿sí? Es otra de las notas distintivas de los contratos de la administración. La concesión del servicio público contiene una parte reglamentaria que puede ser modificada unilateralmente. ¿Qué quiere decir eso? El Estado puede en cualquier momento cambiar las condiciones de juego en un contrato administrativo según varíen las necesidades públicas. Y una parte contractual que no puede ser modificada por acto unilateral de la administración. Forma de los contratos. Están sometidos generalmente a solemnidades especiales, solemnidades o formalidades especiales, como son las de la licitación pública, como dijimos recién. Prerrogativas de la administración o cláusulas exorbitantes. Las prerrogativas exorbitantes son el ius variandi. El ius variandi se refiere a los cambios en los términos que fue elaborado el contrato. En contratos de ejecución sucesiva, ¿qué quiere decir eso? Que se van cumpliendo por partes, no es que se cumple una sola vez. De duración relativamente larga, pueden cambiar las necesidades públicas o el criterio de la administración para la satisfacción de las mismas. Y por necesidad de preservar el interés general, ella recurre a la cláusula rebus substantivus, que significa continuando así las cosas, continúa también el contrato. Y si cambian las cosas, cambian las condiciones, cambia el contexto o cambia la famosa coyuntura política, entonces también cambian los contenidos de esos contratos de la administración pública. Bueno, entonces, ¿qué significa rebus sic stantibus? Continuando así las cosas, así como estaban al celebrarse el contrato, para modificarlo unilateralmente. Dirección y control, facultad que tiene la administración, el Estado siempre tiene la facultad de dirigir y controlar el cumplimiento de los contratos. Sanciones por incumplimiento de las estipulaciones del contrato de la administración, impone sanciones previstas sin recurrir a los tribunales, ¿sí? Como por ejemplo aquellos contratos de fianza para la ejecución de los contratos. Resolución, la administración puede rescindir el contrato por interés público. Todas estas medidas las puede tomar la administración sin perjuicio de indemnizar al contratante, ¿sí? Bueno,
Incidencia de las facultades propias de la administración. Estas facultades son reservadas al Poder Ejecutivo para la ejecución de las leyes, artículo 238 de la Constitución que ya habíamos mencionado, y las que estas mismas leyes asignan a los diferentes organismos administrativos para la realización de sus cometidos, especialmente los encomendados a las empresas públicas. Las cláusulas exorbitantes o prerrogativas de la administración aparecen no como normas intrínsecas de los contratos, sino como reglas extrínsecas como incidencia de atribuciones propias de la administración. Y en ese carácter, aplicables en principio a toda clase de contrato celebrado por la misma. La interpretación de las cláusulas del contrato administrativo debe buscar el sentido que sea más favorable al correcto desempeño por parte del Estado de la atribución al que está comprometido. Un poco más abajo. Acto administrativo y contrato, derecho y jurisdicción correspondientes. Las facultades ejecutivas de la administración son ejercidas antes y durante la ejecución del contrato. El proceso es el siguiente. La administración llama a licitación pública, decide sobre la mejor oferta, adjudica el derecho a suscribir el contrato al mejor ofertante. Todos esos actos, como dijimos, son totalmente unilaterales. Se celebra el contrato, allí sí se perfecciona el acto bilateral o consensual. Y luego, durante su ejecución, interviene otra vez mediante actos administrativos unilaterales en virtud de sus facultades ejecutivas o exorbitantes. La conclusión es obvia. Todos los contratos celebrados por la administración como persona jurídica se rigen por el derecho común y los actos administrativos que interfieren en ellos por el derecho administrativo. La jurisdicción competente es, por tanto, la ordinaria para las cuestiones propias del contrato contencioso y el contencioso administrativo para la revisión judicial de los actos administrativos. En virtud del principio de economía procesal, esta es una recomendación nada más, debiera unificarse la jurisdicción, tomando como fuero de atracción el contencioso administrativo. Grado de intervención unilateral en los diversos contratos de la administración. Dado el carácter general de las facultades ejecutivas de la administración, ellas pueden ser ejercidas en todos los contratos celebrados por la misma, pero puede darse en líneas generales la gradación de un máximo o un mínimo de incidencia conforme se intenta describir a continuación. Función pública es aquella en que un agente queda investido de un estatus legal por el acto de nombramiento que es unilateral. El valor jurídico de la voluntad queda a tal punto disminuido que existe función pública aún sin consentimiento alguno del particular, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de los conscriptos y también las cargas públicas en general. Vamos un poco más abajo. Concesión de servicio público, su otorgamiento es un acto unilateral, pero no hay posibilidad de concesión forzada y por otra parte, tanto el Estado como el concesionario quedan jurídicamente vinculados por el llamado contrato de concesión. Como es un contrato de larga duración, puede ser aplicada la regla rebus sic stantibus, como dijimos, el derecho de variación de las circunstancias. Obra pública, existe margen para una amplia aplicación o ejercicio de las facultades ejecutivas de la administración, como por ejemplo suspender la obra a su arbitrio, rescisión del contrato, declaración de nulidad o anulación de oficio del contrato. Contrato de suministro, compra-venta de efectos por entregas sucesivas, periódicas. Aquí la aplicabilidad de las facultades de la administración es más reducida en el sentido de que pueden imponer modificaciones para entregas futuras y no para las ya efectuadas, en cuyo caso la disposición sería retroactiva. En préstito, en este contrato existe el menor margen para las decisiones administrativas conformadoras, prevaleciendo el régimen de la inalterabilidad del derecho privado. Sin embargo, la administración podrá declarar la nulidad del empréstito por irregularidades graves, ¿sí? ¿Cuál sería una irregularidad grave? La falta de autorización del Congreso, ¿sí? Entonces, si hay una falta de autorización del Congreso, el empréstito es nulo o inválido. Asimismo, la facultad de resolver el contrato y pagar la deuda antes de su vencimiento, si considera que las condiciones del empréstito han llegado a ser inconvenientes por
baja del precio del dinero en plaza o por otras circunstancias. Otros contratos celebrados en el ámbito administrativo están un poquito más abajo, ¿sí? Contrato de uso de bienes del Estado, como por ejemplo las playas, las plazas, etcétera. Servicios al Estado, limpieza de hospitales, seguridad de edificios públicos. También se pueden celebrar contratos de locación de servicios como contratos de la administración pública. El ejercicio de las facultades administrativas no puede ser arbitrario, debe ceñirse al principio de razonabilidad y puede ser impugnado por extralimitación o desviación del poder. Efectos de hechos nuevos sobre la ejecución financiera del contrato. Hay que discriminar las variaciones ordinarias y las extraordinarias. Las variaciones cuyos efectos deben ser reajustados son las extraordinarias, que subvierten el equilibrio financiero del contrato. Los hechos de la administración deben ser nuevamente diferenciados. Los dispuestos en el contrato por el principio o por el propio ente administrativo contratante, por una parte, dan lugar a indemnización o reajuste en su integridad. Y los hechos del gobierno en general dan lugar a reajuste en la medida en que han incidido directamente en la economía del contrato y no en cuanto a sus efectos, que son solo indirectos y también mediatos. En cuanto a los hechos producidos fuera de la órbita de la administración, propios del acontecer económico o social, por ejemplo, la paulatina depreciación monetaria, solo deben ser objeto de reajuste en medida equitativa y no integral. El concepto de auxilio o subsidio al co-contratante. Los contratos de la administración en nuestro derecho positivo, la ley 2051 del 2003, contrataciones públicas, establece el sistema de contrataciones del sector público que regula todos los contratos, ¿sí? Sigo leyendo de ese punto. En realidad ahora cambió. La ley 7021 es la que ahora rige la ley de contrataciones públicas, ¿verdad? Ya están siguiendo con esa ley ustedes. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos un poco más abajo. Requisito constitucional para concesiones y empréstitos expresa la Constitución en el artículo 112, ¿sí? O sea, que habla de los hidrocarburos y de los minerales en estado sólido, líquido y gaseoso. El artículo 202 habla de los derechos y atribuciones del Congreso, que es la de aprobar o rechazar la contratación de los empréstitos. El artículo 178 de la Constitución establece de que el Estado, para poder cumplir con sus fines, puede establecer ingresos derivados y también originarios. ¿Qué quiere decir esto? Que puede crear impuestos, tasas y contribuciones, y también puede utilizar los bienes de su dominio patrimonial. Vamos un poco más abajo. Ahí termina la lección 14. Sí, así es. Bueno, hasta aquí llegamos entonces, compañeros. Tengo que dar clase de preparación para la escuela judicial en breve. Ah, Gracias, profe. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias, ¿sí? profe.